Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Rufino, Ana, aunque Ana no esté, dale gracias de mi parte por invitarme. Me ha encantado escuchar a Eva antes. Yo tenía cierto miedo, por un lado, porque yo no me considero experta en storytelling en museos. Es decir, me encantan los museos, es verdad que estudié diseño en una vida anterior, me encanta el arte, pero yo no trabajo en un museo, no como vosotros, que estáis todos los días allí. Entonces, siempre me ocurre, cuando alguien me invita a hablar en un sitio como este, preguntarme de qué voy a hablar, qué voy a aportar, que no sepáis ya. Pregunta que os haría, ¿cuántos trabajáis con las historias en los museos? ¡Ay, qué poquitos! No sé, tímidos. Es que, como ha enseñado Eva, el trabajo de los narradores orales, es algo muy común en los museos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que lo hacemos para los niños. ¿Alguien lo hace para adultos? Bien, bien, menos mal. Hoy me voy a casa más contenta. Porque siempre me ocurre que yo voy mucho al CaixaForum, que vivo al lado en Barcelona, y me cuelo en las visitas para los niños. Me quedo así un poco al margen, que no se note mucho, y me encantaría volver a ser niño para poder sentarme en el suelo y simplemente escuchar. Qué bonito, ¿verdad? Creo que no nos vamos a pisar, pero voy a retomar algunas de las cosas que ya ha dicho Eva para que tenga más sentido, espero. Y os voy a poner este vídeo y ahora mismo, luego os lo explico. Hubiera preferido poner otro vídeo, pero este es muy simpático, así que vamos a ver este. Okay, let's resist the urge to start with Once Upon a Time. But to understand why storytelling is important to you, your company, your brands, or your corporate reputation today, we're going to have to go back a bit. The origin of the importance of stories lies in their power to explain. For ancient man, when the crops failed, he wanted to know why. The storytellers that could provide the most engaging explanations for the actions of the gods acquired the biggest and most attentive audiences and began to assume positions of authority. Thus the rise of the priest, judges and rulers, and eventually the popularity of the BBC, Google, and the world's largest repository of personal stories, Facebook. Neurological research shows that our brains, despite evolution, still look for the story to make sense of information today. In fact, in the landmark Hyder and Simmel study, people interpreted a simple animation involving two triangles, a circle and a square, as a torrid tale of love, promiscuity, and domestic violence. Ideas conveyed in story form, especially visual stories, versus concepts explained with logic and analysis, naturally imprint themselves into the brain faster. Stories are also universal, crossing boundaries of culture, language, gender, and age. They're told and retold, building and preserving a group's sense of community. Stories align and motivate by portraying the world in terms that build emotional connections between people and create a sense of shared purpose. In an age of ever-increasing noise, in which we send 1 billion tweets a week, read around 10 megabytes of material a day, hear 400 meg, and see 1 meg of information every second, attention is worth more than ever before. And nothing holds attention like a great story. ¿Te ha gustado? Me alegro. Luego os paso el enlace con el PowerPoint. Está en español, pero como no lo tengo guardado, siempre lo tengo que buscar y no lo encuentro. Pero lo habéis pillado, ¿no? Con los dibujitos. Muy bien. Ahora que he visto a Eva, he pensado, podría haber traído otro vídeo. ¿Con qué os quedáis antes de seguir? Porque ahí hay un montón de conceptos, ¿verdad? En 2 minutos y medio. ¿Con qué os quedáis? Too much information. Pero quiero decir que está claro. Es decir, somos súper visuales, yo por lo menos funciono así, no sé si es la gráfica, o en inglés, que mezclas las cosas continuamente, ¿no? Entonces, es así, mis clases son súper visuales. Es que no hay otra manera que ahora yo doy clase en la facultad y es muy difícil
Sí, lo iba a decir, iba a repetir para los de atrás. Está comentando aquí, ¿cuál es tu nombre? Marisa. Marisa, que lo que le ha llamado más la atención es la parte donde dice que tenemos demasiada información y que es verdad que en las clases en la universidad usan mucho tema visual porque funciona mejor para sus clases, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Bien. Dice mi compañera Annette Simmons, que es una storyteller profesional de Estados Unidos, que en el siglo XX nos hemos dedicado a recopilar información. Es la era de la información, de los datos. Y si os fijáis, ahora tenemos el móvil, no lo llevo en el bolsillo ahora, pero tienes una pregunta, vas a Wikipedia, lo solucionas. Los datos ya los tenemos a mano. Ahora hemos llegado al punto donde necesitamos saber qué significan estos datos, porque los números en sí mismos no significan nada para nosotros, ¿sí? El otro vídeo que podría haber traído sale pequeñito, no sé si os habéis fijado, que salen dos sillones, dos butacas, ¿sí? Unas personas viendo una pantalla, que están viendo un vídeo de dos triángulos y un topo que se mueven en un plano. ¿Sí? Se llama el experimento de Hyder and Simler. Es de los años, creo que finales de los 40. Y lo que demuestra este experimento es que una persona, un ser humano sano, importante esta coletilla, una persona sana, no puede ver 3 minutos de dos triángulos, un topo moviéndose por un plano sin inventarse una historia. No podemos observar cosas en el mundo sin hacer esta narración que les dé sentido. ¿Sí? Está demostrado. Y el vídeo, ya os lo pasaré también para que lo tengáis de referencia, es muy interesante, lo podéis probar en vuestras clases, con vuestra familia, no falla. Y si alguien no se inventa una historia, es para hacérselo mirar. No, lo digo completamente en serio. Yo llevo muchos años, siempre digo, predicando en el desierto. Yo vivo en un país que es España, me llamo Eva Schneiders y soy storyteller. Entonces yo voy con mi tarjeta por el mundo y si la gente se queda con que me llamo Eva, tengo mucha suerte. Sí, suena graciosa, pero os aseguro que no lo es, sobre todo cuando es una conversación por teléfono. ¿De parte de quién? Eva Schneiders. ¿De quién? No hay manera. Pero voy luchando porque creo que es importante. No es importante, ya os habéis fijado que el vídeo anterior era muy enfocado al mundo de las empresas, de las marcas, que hay muchísimo buzz sobre el storytelling, se habla muchísimo. Hay que contar historias, pero se conocen solo una pequeña parte de lo que significa contar historias. Por esto lo repito hasta la saciedad. Ya hemos visto, storytelling no es solamente contar historias, es el arte de dar sentido a nuestras vidas, a las cosas que nos pasan, a la vida, la muerte, la enfermedad, el amor, a la suerte, la mala suerte. Todas estas cosas necesitamos darle sentido continuamente. Y las historias son, en el fondo, simplemente experiencias. Pueden ser experiencias propias, ajenas e incluso imaginadas, pero son experiencias, no son otra cosa. Alguien dice, no, pero si es Disney no es así, por ejemplo. Si es una película de animación no es una experiencia. Al final entendemos la idea, ¿no? Al final es una experiencia que compartimos, aunque sea imaginada. Necesitamos poder ponerlos en la piel de otra persona y caminar un rato en sus zapatos para seguir la historia. Esto que llamamos la empatía, las neuronas espejo, lo único que hacemos es ponerlos en la piel de otra persona. Decía una frase muy bonita que decía Maya Angelou, que es una storyteller contemporánea que murió el año pasado, decía que dos personas nunca pueden ser enemigos si comparten una historia desde el corazón. Si yo me atrevo a ser vulnerable, a compartir mi experiencia con otra persona, la otra persona va a entenderme, va a sentir empatía conmigo y nunca va a ser mi enemigo. Y esto que suena a una frase muy bonita, hay personas hoy mismo trabajando en el conflicto entre israelíes y palestinos, tanto a nivel de calle, en los campos, en los desiertos, con la gente de a pie, como con políticos en la ONU, por ejemplo, que usan la narración como un punto de encuentro. O sea, usan esta frase de Maya Angelou tan bonita para realmente llegar a acuerdos y terrenos en común. Y esta quizás es la parte más importante para mí. Cuando hablamos de contar historias, dentro del mundo de los storytellers profesionales hay dos campos.
Nos llevamos bien en lo general, pero a veces tenemos discusiones bastante fuertes. Hay los narradores orales clásicos, los que se ponen en el escenario, saben imitar 20, 200 voces diferentes, se saben de memoria muchísimas historias clásicas, y los que trabajan en temas digitales, los que escriben, los que usan todos los formatos que hoy tenemos a nuestro alcance. Pues los storytellers clásicos, los narradores orales, dicen que esto no es storytelling. Que storytelling solo se da cuando hay dos personas que físicamente están en el mismo sitio. ¿Y por qué lo dicen? Porque storytelling, que parece que yo puedo lanzar un monólogo al espacio y el público es una parte pasiva de la ecuación, no es así. Un narrador profesional está continuamente chequeando cómo está su público y juega con ellos. La historia se da en esta relación, no en el narrador. La historia no existe si no hay público, no existe sin la interacción con el público. Yo creo que hoy en día, yo no soy tan blanco y negro, yo creo que en el mundo digital podemos establecer este tipo de dinámica. Lo que pasa es que es diferente, evidentemente. Pero el gran tema que tenemos pendiente hoy en día es, cuando contamos historias, asegurarnos de que estamos estableciendo diálogo, que no estemos haciendo un monólogo como hacíamos en el siglo XX, ¿verdad? Estamos en una plataforma, lanzamos cosas, ponemos los neones, la publicidad, tal, qué guays que somos, y no escuchamos a nuestro público. Así no se hace, no se puede hacer. Y es muy simple de entender. ¿Os acordáis la última vez que compartisteis una experiencia con algún amigo? Ayer mismamente, que era viernes, ¿no? Por la tarde vas a tomar una caña, un café, ¿sí? Comentas la semana, ¿todos? ¿Sí? Poneros en el momento por un instante. Estáis allí, un amigo que os cuenta, ostras, mi jefe esta semana, que se ha vuelto loco, que nos ha pedido no sé qué, ¿sí? Puede ser cualquier otro tema. ¿Cuál es nuestra reacción natural cuando alguien nos cuenta su experiencia de esta semana? Contar la propia. ¿Qué otra cosa se os ocurre? Ponerte en su lugar. ¿Y luego qué haces? O sea, te pones en su lugar y ¿qué haces? Lo vives. Si lo pasas mal, lo pasas mal. ¿Lo pasas mal? Sí. Le intentas la solución. Bueno, eso depende del tipo de persona, supongo. Algunos somos más de solucionar la vida de los demás. ¿Qué más? Es que hay dos cosas que es muy sencillo, ¿eh? Es lo que dices tú. Tú me cuentas algo y yo de pronto recuerdo que, ostras, esto me pasó también con un jefe que tuve hace años, ahora te lo cuento, ¿sí? O preguntamos. Y entonces, después, ¿qué te dijo? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tu madre qué te recomendó? ¿Y después qué pasó? ¿Sí? Cuando la historia es incompleta, seguimos preguntando hasta hacernos toda la película, ¿sí? Entonces, es por esto que cuando contamos historias a nivel corporativo, digamos, imagínate, la narrativa grande del museo, la troncal, si simplemente la publicamos y la dejamos allí, no va a funcionar porque no está en su hábitat natural. La historia necesita diálogo. Está bien. Este es el dibujo que lo explica. Y esto es también muy sencillo de entender. Una misma historia, sea el Quijote o sea la primera vez que jugué al tenis, ¿sí? No la voy a contar de la misma manera si se lo cuento a un niño de 4 años que si se lo cuento a mi madre. Si se lo cuento a alguien que me conoce desde hace años o a alguien que acabo de conocer, ¿sí? Si soy el autor de la misma o no lo soy. Las partes se influencian. No es lo mismo contar algo con el primer café de la mañana que con la última caña a las 3 de la noche. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? No es lo mismo contar algo propio que contar algo ajeno. Con lo cual hay que tener en cuenta las partes y hay que observar también cómo se influencian. No solamente saberlo y jugar con esto. Me podéis interrumpir, si queréis decir algo. No, yo no tengo problemas con esto. Entonces, si yo os digo que esto es así, y como nadie se opone, yo he incluido aquí, este es el diagrama clásico, esto llevan cientos de años usándolo, yo he añadido la parte de tecnología porque entiendo tecnología desde mi voz y mi cuerpo, que es lo que estoy usando ahora, también el PowerPoint. O sea, todas las cosas que usamos para transmitir la historia van a influir también en la misma. No es lo mismo el libro que la película.
¿Sí? Es importante. Las partes más importantes, aparte sí, de si la historia es adecuada y demás, es la intención del narrador y la expectativa del público. Porque es en esta relación entre cuál es mi intención cuando cuento, cuál es tu expectativa cuando vienes a escucharme, donde se produce la magia. Estas dos cosas se tienen que encontrar. No es objetivo y necesidad, no. ¿Entendéis la diferencia? O sea, la idea está de los señores del marketing, ¿no? Yo quiero llegar a este target y no sé qué. Eso es un objetivo, eso es otra cosa. Lo que ocurre con la intención muchas veces es que no la tenemos clara. Pienso, yo solo quiero divertir. No, lo que tú quieres es seducir, pero te da rabia decirlo. ¿Sí? Es un ejemplo como muy propio, ¿eh? No, o sea, es importante, antes de ponerse a narrar, que es lo que tú decías también, ¿no? Que, ¿dónde está la responsabilidad? Pues la responsabilidad está en que cada narrador, antes de ponerse, revise su intención. Y es mucho más importante la intención que la historia en sí, por ejemplo. Yo puedo contar una historia muy triste con intención de darte pena para que tú me dejes dinero, para que, yo qué sé, te caiga mejor, ¿sí? Para dar pena. O la puedo contar porque realmente creo que es importante contar, ¿no? Como en estos entornos de malos tratos, de personas que han vivido traumas, ¿sí? Que cuentan para poder ayudar a otra persona. Puede ser la misma historia, pero la intención es radicalmente diferente. ¿Estáis conmigo todavía? Es el chequeo. Yo, como ya habíamos puesto el título, he intentado dividir un poco la charleta así, en temas. Las historias, evidentemente, son vehículos que transmiten nuestros valores culturales, quiénes somos como grupo. En esta idea de que son las partes que dan sentido a... Si solo tuviéramos las pinturas rupestres, y no las historias que les acompañan, todo lo que nos hemos contado sobre ellas. ¿Alguien ha visto el documental de Herzog sobre las cuevas de Francia? ¿Sí? Es un gran ejemplo de que en realidad lo que tenemos, lo que nos queda, son las pinturas. No tenemos más, no tenemos grabaciones en vídeo, ni en audio, ni escritura, nada, tenemos las pinturas. ¿Y qué hace este señor Herzog, como han hecho todos los científicos alrededor de este proyecto? Inventar la historia, imaginar la historia de por qué estas pinturas están allí, quién las pintó, en qué contexto, para qué, por qué, etc. ¿Sí? Es lo que hacemos. Es un ejercicio maravilloso, no hace falta que sea cierta, no hace falta que sea científicamente comprobable que realmente fuera así, mientras tenga sentido para nosotros lo que nos cuentan. Y sobre todo, ¿sabéis esto de que no te puedes bañar en el mismo río dos veces? ¿Sí? Porque el río cambia, ¿no? O sea, el río no es el mismo, tú tampoco, ¿eh? Tú tampoco. Pero es más evidente el río. La misma historia no se puede contar dos veces. E incluso si ves la misma película dos veces, no ves la misma película, ¿o sí? ¿No? Si cuentas una historia, aunque cuentes a tus hijos, ¿no? Que los niños cuando son pequeños que quieren cada vez que les cuentes la misma historia, no otra, no, la misma, porque esta me gusta, ¿no? ¿Os ha pasado? Cada noche con la Cenicienta, tal, hasta que aparece una historia nueva después de 3 meses. La puedes contar cada día, la puedes leer del libro, palabra por palabra, sin embargo, la historia no es la misma. Porque tú estás en otro estado emocional, el niño está más despierto, más tal, te interrumpa más, menos. La historia cambia cada vez que la contamos. Y esto es interesante porque de esta forma las historias también nos ayudan a gestionar los cambios. Pequeños matices que cambian en la historia nos dan pistas sobre lo que está cambiando y por dónde podemos tirar. Y podemos contar la historia de una forma diferente, de manera intencionada, para ayudarnos a cambiar. Esta es una cosa que yo aquí le he visto poco. Yo sé que en Barcelona hay algunos museos, como el de Historia de Cataluña, que hacen narraciones teatralizadas, que no es teatro. ¿Sabéis la diferencia entre teatro y narración? ¿Alguien? ¿No? Si os digo cuarta pared, ¿no? ¿Sí? O sea,
en la narración oral no hay cuarta pared, el narrador interactúa con el público. En el teatro, en el teatro contemporáneo hacemos muchas cosas muy locas, que sí, hay actores que interactúan con el público, pero en lo general los actores interpretan su obra al margen del público. Sí, es para el público, pero no con el público, es diferente. O sea, narraciones teatralizadas. Es interesante este proyecto porque el señor de la izquierda se llama Dale Jarvis y hace estas cosas. Él es narrador y se viste y entonces representan toda la historia de su lugar de origen, que es Newfoundland, en Canadá. Pero a la vez que hace esto, es el director del Centro de Preservación del Patrimonio no Intangible. ¿Sí? Es que nunca me acuerdo de cuál es la palabra correcta. El patrimonio intangible de Canadá. Bueno, él empezó con Newfoundland y el gobierno canadiense le ha puesto un dinero, unos recursos, y lo que hace literalmente es recopilar la tradición oral, las historias de los pueblos de Canadá, para que cuando llegue el día de la celebración del aniversario de la independencia de Canadá, se va a hacer un gran festival de narración oral donde se cuentan todas estas historias. Aparte están haciendo su archivo y demás. Súper chulo. Voy bien de tiempo, si no me hacéis un gesto así, ¿vale? Y que tengo que ir a ponerlo allí, ¿verdad? ¿Algún técnico en la sala? Rufino, ¿tengo que poner el vídeo allí? Este vídeo es un pelín comercial, no lo quería traer, pero yo estoy de mentora en el Startup Bootcamp en Barcelona y he conocido a estos chicos holandeses, pelín canallas, como todos los holandeses somos, y me han parecido una herramienta tan bonita que le he querido enseñar. Sí. La habéis entendido, ¿no? Es una aplicación que ellos, cuando hicieron la primera presentación comercial, dijeron, en 2 horas puedes montar tu audioguía del museo. Iban haciendo las presentaciones comerciales a los museos con esta charleta. Y algunos museos dijeron, vale, demuéstramelo. Y han montado ya en 3 museos en Barcelona una audioguía, pero así, han ido a las 10 de la mañana, han hecho la grabación y por la tarde han inaugurado la exposición con la audioguía en marcha. El tema no es tanto que es más barato, es más práctico, no, el tema no va por ahí, para mí. Pueden hacer cosas, como en este caso el señor mayor que sale, el señor de gafas que sale, que está grabando, es el curador del museo. Pero también han hecho exposiciones donde son los propios artistas que comentan su obra. ¡Qué lujazo! O sea, en 2 horas, tú coges al artista, 2 horas por la mañana, grabas todos los comentarios y por la tarde lo tienes allí. Tú puedes ver la exposición con el artista. O sea, ya no es un guión que un locutor profesional ha locutado, sino que es una persona de carne y hueso, puede ser el curator, puede ser alguien del museo que lo pone. Me parece como que da muchas opciones de hacer cosas interesantes, ¿no? Pero también se puede hacer cosas como esta. There once was a library, a beautiful, busy, award-winning library. Unfortunately, times were hard. The city of Troy, Michigan no longer had enough money for its library, so it scheduled a vote asking the townspeople to approve a small tax increase. This angered an anti-tax group known as the Tea Party. Well-organized and well-funded, they started posting Vote No signs, mailing flyers, and making noise.
they dominated the conversation, changing the topic from library, books, and reading to taxes, taxes, taxes. With no money and an election less than a month away, the library needed help. They needed something attention-getting, audacious, maybe even vile. So we decided to form a group of our own and started planting signs around town that said, "Vote to close the library August 2nd, book burning party August 5th. The idea of book burning is bad enough, but gleefully making it a party, well, that angered people enough to send them to our Facebook page. You people are sick. This is disgusting. Reject the wackos. Vote yes. But we didn't stop there. We created videos, Imagine this times 200,000. How cool is that? posted on Twitter, The Troy Library might be short on money, but it has books to burn. created items for sale. A book bag. How ironic. We placed newspaper ads, created check-ins, posted flyers, and lined up entertainment. You guys are booking a band? People became enraged. Why would you burn books, idiots? This is horrible. Cheap imbeciles. What the is this world coming We to? should burn your signs Complete instead. and total This is idiots. really this just page down. pathetic. Jerks. They posted their own links, shared with friends, debated the merits of libraries and the audacity of burning books. The conversation spread from Facebook to city council meetings, from newspapers to TV. It grew from local to national, even international news. Once it reached a fevered pitch, we revealed the true intent of our campaign. A vote against the library is like a vote to burn books. And people started posting, tweeting, and reporting all over again. In the end, we had changed the conversation completely, from taxes, 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 to library, library, library. And on August 2nd, the yes voters, voters who don't normally turn out to vote, turned out at levels 342% greater than projected. And the library won by a landslide. The town's library, its beautiful, award-winning library, had been saved. Not every story at the library has a happy ending. Fortunately, this one did. Me sabe mal porque este vídeo ya lo he enseñado otras veces, no sé por qué se ha hecho tan mal. Aunque se había visto mal, ¿habéis entendido la idea? O sea, hicieron una manipulación de la hostia, ¿eh? O sea, yo no puedo decir si realmente estoy de acuerdo con hacer las cosas así, ¿no? Pero funcionó. Es decir, que al crear esta contranarrativa de vamos a quemar libros, realmente la gente reaccionó. Si hubieran hecho lo contrario, decir, no, tenemos que salvar la biblioteca, hubiera sido muchísimo más difícil. O sea, a veces el enseñar qué puede ocurrir si no hacemos nada funciona para que la gente reaccione o reaccionemos. Y en educación, como ya imaginaba que hablan muchos profesionales que saben mucho más que yo solo quería traer algunos compañeros que creo que hacen cosas en este sentido. Esta idea socrática de aprender es recordar, no es aprender algo nuevo, es recordar algo que ya sabíamos, y se aprende haciendo. Yo creo mucho en esto. Creo que la capacidad para absorber información y ideas nuevas de forma pasiva es mucho menor que la capacidad que tenemos de aprender haciendo. Esta es una escuela en México DF, la directora se llama Mayus Chávez. ¿Tú la conoces, Rufino? Ella ha desarrollado un sistema educativo que está basado en el storytelling y el transmedia. Los profesores están de alguna manera al servicio, igual suena un poco raro, de los alumnos y sus exploraciones. Y los alumnos aprenden generando contenidos, escriben, hacen fotos, hacen vídeos, hacen programas de radio, ahora están haciendo un programa de radio chulísimo, y están en contacto con otras escuelas, con profesionales en todo el mundo. Hacen cosas como estas. Este es un blog que han hecho ahora sobre los símbolos de México, y cada uno escribe un poema, escribe un textito de algo que ha descubierto. La implicación es altísima, se van enseñando cosas entre ellos y claro, al descubrir, porque eso es lo que hacemos de niños. Los niños nacemos todos con una curiosidad inmesurable. Nos metemos todo en la boca, tocamos todo y nos van diciendo que no, que no, que no, que no, que no, hasta que nuestro campo de juego se vuelve muy pequeñito. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad de dejar que los niños exploren y sean curiosos porque así aprenden mucho más.
Otro, este es un proyecto que hay en Alemania que se llama, el señor que sale allí es el profesor S y es su asistente Janet. Esto es un juego de realidad aumentada. Ellos están secuestrados en el pasado y piden ayuda a los niños del colegio para sacarlos de allí. Hay elementos brillantes. Desde los niños les pueden enviar objetos físicos que aparecen en los vídeos. Claro, está todo como confabulado para que haya como una lista de objetos que podrían llegar a enviar y ya están grabados los vídeos con esta intención, ¿no? Con esta idea en mente. Pero los niños no quieren salir de clase. Cuando suena el timbre, quieren seguir jugando. ¿Dónde habéis visto esto? Y están, claro, aprendiendo lo mismo, porque todo está súper ordenado, el currículum y demás, según lo que determina el Ministerio alemán. Fantástico. Alguna cosa que aquí todavía no habremos visto nunca, el señor que es Assistant Professor y Storyteller de la Universidad Dominicana de Ohio. Kevin es fantástico porque lo mismo, él es un performing storyteller, es un narrador oral, lleva muchos años haciendo este trabajo, pero sobre todo trabaja con gente joven y les ayuda a reconstruir su pasado, su presente y su futuro a través de la narrativa. A través del teatro muchas veces, porque él es también una persona que sabe mucho de teatro. Tiene una web que es Youth Storytelling y otro que es Permission to Play, que es nueva. Esta es mi amiga Angelica Harris, que está en Nueva York, que usa las narrativas, empezó por dos bandas. Una es para niños que tienen dislexia y problemas para aprender, problemas de aprendizaje, y otra es un tema más personal que trabaja con personas que han vivido situaciones violentas familiares. O sea, trabaja en la parte terapéutica y en la parte puramente educacional y ha encontrado entre esos dos sitios un montón de opciones intermedias. Trabaja también mucho con niños de familias, ¿cómo lo llamáis?, en riesgo de poder de exclusión. ¿La he dicho políticamente correcta? ¿Sí? Y les ayuda a reconstruir su historia personal y crear su futuro. Ella es escritora también. Creo que hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas en el mundo. Si necesitáis referencias para vuestros proyectos, por favor, pegadme un toque, que estaré encantada de pasároslo. Muchísimas gracias.